Ricardo Cohen, Rocambole, aquí en Azul Escultura, bienvenido, muchas gracias por estar, bienvenido a la ciudad. Igualmente, muchas gracias por recibirme. Bueno, hay mucho por preguntarte, Ricardo, ¿viste? Y si arranco por allá, por la Cofradía de la Flor Solar. En la prehistoria. ¿Sí, te parece? Sí. Pero como que ahí hubo un grupo creativo en La Plata. ¿En qué año estamos hablando? ¿60 y cuánto? Y estamos hablando de fines de la década del 60. Yo diría que en el año 67 fue el año en que nos reunimos en una casa, o sea que podríamos partir de que la iniciación de la cofradía pudo ser en ese año. De todas maneras, nos conocíamos de antes, éramos un grupo de, en principio, estudiantes de Bellas Artes de esa época que participábamos de un centro estudiantil. Después se fueron agregando estudiantes de otras unidades académicas de la Universidad de La Plata, que eran estudiantes de periodismo, también hubo estudiantes de psicología, gente de teatro. Después se armó lo que hoy llamaríamos un centro cultural. Ahí está, o sea, un colectivo de artistas que claro, se transformó en centro cultural. En esa época no teníamos estas palabras como colectivo, no teníamos la palabra centro cultural. No sabíamos cómo llamarlo, pero nosotros le pusimos cofradía. Cofradía. Sí. Y bueno, gente, digamos, muy joven, con inquietudes artísticas y participando un poco de ese aire, de ese soplo primaveral que hubo a fines de los años 60 con respecto a la cultura. Claro, exactamente. Hubo grandes movimientos renovadores, impulsados todos por gente joven, Todo por jóvenes. Movimientos políticos, movimientos culturales. Podemos hablar de la primavera de Praga claro, ¿no es cierto? El mayo francés. El mayo francés, sí. Podemos hablar en Estados Unidos también había. Claro, en México, en China. Hubo, yo creo que en el planeta en esas épocas corrió como una brisa así reparadora y renovadora. En algunos casos tuvo diversa suerte. En aquella época en La Plata había una gran excitación con respecto a las cosas nuevas que venían apareciendo de afuera, movimientos particulares como el rock and roll, el arte pop, la revolución cubana, movimientos ideológicos, culturales, renovación en las letras, la literatura americana que empezaba a imponerse, el realismo mágico, Borges, Cortázar, había una ebullición. Claro, era todo mucha cosa que hizo como un cóctel, ¿no es cierto? Claro. Y en algunos aspectos mucha gente respondió a ese cóctel de diversas maneras. Claro, cierto. Hubo respuestas de todo tipo, ¿no es cierto? Y bueno. En el caso de usted era una respuesta artística. Claro, nosotros queríamos, ahora lo digo riéndome por la ingenuidad, queríamos cambiar el mundo desde el punto de vista estético. Claro, exacto. Sí, queríamos cambiar las costumbres y todo desde la estética, desde el arte, ¿no es cierto? De todas maneras, ya en ese tiempo se hablaban de situaciones que hoy día son muy consideradas. Por ejemplo, empezábamos a hablar de la igualdad del hombre y la mujer con respecto a las situaciones sociales. Empezamos a hablar de la ecología, nos tachaban de locos totales por eso. Hoy día es una cuestión de Estado. Entonces yo creo que fue, digamos, un experimento esa época, donde se probaron cantidades de situaciones y muchas han quedado todavía en el tintero y están, me parece, todavía pendientes por una reflexión. Claro, pero hay muchas otras que como que se han logrado, como dijiste, el tema ecológico, el tema que hoy se habla de igualdad de género, creo que ha habido como un éxito, por así decirlo, no sé cómo expliqué, ¿no? Ha habido un campo, una parte ganada. Sí, la historia va y viene muchas veces y a veces nos parece que retrocede, pero en general se van, algunos peldaños se van subiendo y se va llegando a situaciones que a lo mejor en algún momento fueron probadas y rechazadas, pero se vuelven a tomar a veces y finalmente se consideran, porque tenían cierta consistencia. Entonces vale la pena resolverlas.
¿Había conexión en ese momento? ¿Ustedes tenían conciencia o sabían de los movimientos que estaban pasando en otros lugares del mundo? Nos Porque era pasaba, distinta la comunicación. sí, no, O no, fue un poco un brote simultáneo en distintos lugares del planeta. nos pasaba que mucha gente se acercaba a nosotros, por ejemplo, partidos políticos, movimientos políticos, se acercaban a la cofradía a preguntarnos, ¿y a ustedes quién los banca? ¿Quién les paga? Creían que éramos una especie de cuarta internacional, ¿no es cierto? Que respondíamos a lo mejor a dirigencias que estaban más allá del país. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, nos enteramos de la existencia de los hippies Sí, por los diarios. Ajá. Y nos enteramos del Mayo francés de la misma manera, siendo que teníamos parecido discurso. Sí, por eso a eso iba, si había. Entonces, yo creo que hubo como algo se respiraba mundialmente en esa época que simultáneamente muchos jóvenes lo sintieron. No sé si eran una congruencia de situaciones culturales como podría ser libros, películas, etcétera. Pero es como que ese mismo impulso se vivió simultáneamente. Yo estoy hablando del año 67 como fundador de la cofradía, pero recién en mayo del 68 se empezó a saber Claro, a saber de los de- movimientos no. del mayo justamente el mayo francés. Ujú. Bueno, ahí ya estabas dibujando en esa época. A ver, ¿cuál era tu expresión artística en ese momento? Porque hiciste la tapa de los discos de la cofradía en su momento. Yo acostumbro a decir a veces cuando me llaman a dar conferencias de diseño y de arte, que todos dibujamos desde los 2 años y medio Sí, aproximadamente. sí. Y a mí me ocurrió que, como todos, dibujo desde los 2 años y medio. Y también siempre digo que el 95% a lo mejor esa habilidad que adquieren en esa edad la abandonan más tarde. Yo pertenecí a lo mejor al 5% Que no la restante, abandonó. claro. Ujú. Como que de jardín somos todos artistas, te escuché decir en algún momento. Claro, Bueno, claro. Eso es una cuestión que yo reivindico con respecto a la situación de la educación. Yo creo que en general hay analfabetismo a nivel visual y sin embargo con lo visual muchas veces se nos modifica la conducta. Claro, exactamente. Me parece que no se explora las circunstancias críticas con respecto a eso. Y sin embargo en las áreas del lenguaje tenemos digamos, estudios más profundos. Pero bueno, es una cuestión educacional. A lo que íbamos es que, bueno, yo dibujaba así desde siempre y la mayor parte de mi vida siempre resolví económicamente mi situación con el lápiz o el pincel en la mano.